Hermanos queridos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es motivo de alegría participar con ustedes de este estudio de la palabra de Dios y ahora estudiando el Evangelio según San Marcos. Quiero que cada uno de ustedes tenga su Biblia en su mano y los que no la poseen tengan sus oídos abiertos y su corazón también dispuesto para participar de este estudio de la palabra de Dios. Es un estudio introductorio del Evangelio de Marcos. Marcos es el Evangelio que presenta a Jesús como el siervo sufriente. ¿Recuerdan ustedes 4 evangelios hay? El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, San Lucas y Juan. De los 4 evangelistas o de los 4 autores de los 4 evangelios, 2 fueron discípulos oculares del Señor. Esto es Mateo y Juan. Pero 2 recibieron información, indagaron, averiguaron, y estos son Marcos y también Lucas. En el caso de Marcos, aprendió mucho cerca de Pedro, seguramente que lo oyó muchas veces predicar, y fruto de esas predicaciones que él oyó de Pedro, el discípulo ocular presencial del Señor escribió su corto evangelio. Y Lucas estuvo cerca siempre de Pablo, y él indagó, él averiguó, y fruto de esa indagación, de ese trabajo, escribió el Evangelio que también lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas. Pero esta ocasión vamos a estudiar el Evangelio según San Marcos, el segundo Evangelio. Hay un problema que se llama el problema sinóptico. Muchos autores manifiestan que quién investigó de quién, si Marcos de Mateo o si Mateo tomó como fuente a Marcos. No hay duda que cada uno de los autores fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios y cada autor escribió independientemente con la guía del Espíritu Santo del Señor. Cada uno escribió, en el caso de Mateo y de Juan, lo que vieron, oyeron y palparon. En el caso de Marcos y de Lucas, que no fueron testigos oculares, ellos escribieron lo que fielmente oyeron contar. Entonces vamos a estudiar el Evangelio según San Marcos, y antes quisiera que inclinemos nuestros rostros y oremos un momento al Señor. Soberano Señor, te damos gracias por este día, por esta noche. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Y qué bendición estudiar tu palabra libro por libro, tema por tema. Y ahora, Señor, después de haber estudiado el Evangelio según San Mateo, en el orden que lo tenemos en la Reina Valera, ahora vamos a estudiar el Evangelio según San Marcos. Gracias, Señor, por toda la riqueza para nosotros, tu pueblo, de este Evangelio y por todo aquello que significa o puede significar para las personas que no te conocen a ti. El Evangelio según San Marcos es el Evangelio de la urgencia, es el Evangelio de la acción. El autor nos anima, nos inspira a estudiarlo y a poner por obra lo que en él se dice, el Evangelio que él compiló, que él escribió, por supuesto, guiado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones en este estudio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar con ustedes algunos aspectos de este Evangelio según San Marcos. Primero, su autor y fecha. Segundo,
su contexto histórico. Tercero, los temas históricos y teológicos. Y finalmente tendremos algunas conclusiones, algunas aplicaciones. Miremos en primer lugar acerca de su autor y fecha. A diferencia de las epístolas, como las que Pablo escribió, los evangelios no nombran a sus autores. Hay evidencias internas y externas que afirman a Marcos como el autor del segundo evangelio. Decíamos al comienzo que hay personas que dicen que Marcos debe estar primero y luego el evangelio según San Mateo, porque se dice que Mateo investigó del evangelio de Marcos para elaborar también su evangelio, pero no es así esto, porque tenemos que recordarnos que Marcos es un autor no presencial. Él no fue un testigo ocular del Señor. En cambio, Mateo sí. Por esa razón, el Evangelio de Mateo es más argumentativo, es más extenso, es mucho más completo, si decirlo así, porque los 4 evangelios son complementarios. Entonces, cada uno, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió su evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el tiempo del Señor. El nombre de Marcos es Juan, es decir, Juan Marcos, y tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a mirar unos versículos donde aparece este Juan Marcos. En el libro de Hechos, el capítulo 12, tengan la amabilidad de buscar Hechos 12, 12. Hay que leer para conocer quién es el autor del Evangelio según San Marcos. Hechos 12, 12 dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, mientras el apóstol Pedro estaba encarcelado, y el Señor con poder le dio la libertad. Y vino para unirse en la casa de Juan Marcos, donde la iglesia estaba haciendo lo que toda iglesia debe hacer: orar al Señor. También del 12, el verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lo llevaron en el viaje misionero a este joven discípulo llamado Juan Marcos, el que llegó a ser el autor del Evangelio. También en el 15:37 estamos viendo quién era este Juan Marcos. 15:37 dice así: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, como era joven, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. En este viaje misionero, Juan Marcos no llegó hasta el final, sino que se regresó. Y en la segunda oportunidad, Bernabé quería que lleven consigo a Juan Marcos para que se le dé otra oportunidad, pero Pablo, el apóstol, se negó. Y entonces hubo un desacuerdo entre estos dos siervos del Señor, y dice la Escritura que Pablo siguió con el camino, con el mandato que el Señor le encargó, y también Bernabé, tomando a Juan Marcos, se fue para Chipre. Y no hay duda que Bernabé influyó mucho en la formación del carácter de Juan Marcos, como también lo hizo el apóstol
Pedro. Bernabé y Pedro lo ayudaron y fue muy útil para Pablo. Tuvieron una diferencia al comienzo, pero luego hubo seguro la reconciliación. Y queremos leer en Colosenses 4:10. Quiero, hermanos, que busquen en sus Biblias Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Bernabé era su tío, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Vamos a leer también segunda a Timoteo 4:11. Segunda a Timoteo, busquemos 4:11. Solo Lucas está conmigo. Pablo estaba en Roma, preso por la causa del Señor, y le dice: toma a Marcos, a Juan Marcos, al autor del Evangelio, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Miren ustedes, al comienzo, cuando Juan Marcos era joven, se regresó de un viaje misionero. No perseveró, pero Dios lo ayudó. No fue desechado. Bernabé le dio otra oportunidad. Pedro también ayudó y llegó a ser el autor de este evangelio importante que estamos estudiando. Y veamos lo que dice Pedro, quien ayudó mucho en la formación de Juan Marcos. Busquemos, por favor, en Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro 5:13. Miremos el trato que el apóstol anciano le da a Juan Marcos. 5:13. La iglesia que está en Babilonia, esto es Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, Juan Marcos, mi hijo, os saludan. Miren ustedes cómo trata Pedro a Juan Marcos como su hijo espiritual. Nosotros podemos ver en Marcos plasmado lo que Juan Marcos oyó de Pedro, porque se ha leído y se ha concluido que por lo menos estuvieron unos 5 años juntos. Y todo lo que él oyó de las predicaciones, de las enseñanzas de Pedro acerca del Señor Jesucristo, luego Marcos o Juan Marcos lo plasmó en su evangelio. Marcos o Juan Marcos dejó de ser un discípulo inestable y Dios hizo de él un siervo fiel con la ayuda de sus maestros. Recuerden, hermanos queridos, Bernabé y Pedro y también Pablo no desecharon de ninguna manera a Juan Marcos. Le presentaron otra oportunidad y formaron su carácter, y llegó a ser un hombre muy valioso al punto de escribir un evangelio. En la iglesia del Señor ninguna persona debe ser desechada, porque la iglesia, los miembros de la iglesia deben ser movilizados de acuerdo a los dones y talentos que el Señor les ha dado. No hay discípulos infructíferos o no fructíferos, sino hay muchos discípulos que están en ministerios mal ubicados. No están trabajando de acuerdo a sus dones, capacidades y habilidades. Hay evidencias externas que afirman que Marcos es autor de este segundo evangelio. Y vamos a nombrar algunos. El primero, Papías. ¿Quién era este hombre? Era obispo de Hierápolis y alumno de Juan, del apóstol Juan, y dijo que Marcos oyó mucho a Pedro, que fue un testigo ocular, y que todo lo que Pedro predicaba y enseñaba le sirvió a Marcos para elaborar su evangelio. Esto en el año 140
después de Cristo, dijo esto Papías. El otro, Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, llamaba a Marcos las memorias de Pedro. Esto dijo, las memorias de Pedro. No hay duda, decía Justino Mártir, que Pedro influyó mucho en este joven y lo inspiró y lo animó para que escribiera lo que ahora está escrito y es una riqueza para nosotros. Y el otro padre de la iglesia, Irineo, en el año 185 después de Cristo, llamó a Marcos el intérprete de Pedro. El intérprete de Pedro, es decir, una persona que plasmó lo que oyó. Porque recuerden ustedes, Pedro fue un testigo fiel del Señor. Y todo lo que él dijo, lo escribieron y lo grabaron muy bien de memoria. Los sermones, los mensajes, las enseñanzas de Pedro eran las enseñanzas que él vio, que él oyó de su maestro, de nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Y eso es el Evangelio según San Marcos. Marcos debió ser escrito antes de la destrucción de Jerusalén, porque se habla de esto. Y se cree que esto sucedió entre los años 50 a 70 después de Cristo. Pero no después de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, sino antes de la destrucción de Jerusalén y de manera particular del templo por parte de Tito, el hijo de Vespasiano. Eso en cuanto al autor y la fecha. En segundo lugar, el contexto histórico. Mateo fue escrito para una audiencia mayormente judía, pero Marcos ha sido escrito particularmente para una audiencia gentil, comenzando con Roma. ¿Quién es una persona gentil? No se refiere a una persona que es educada, que es buena gente, porque le dice muy gentil. Gentil significa no judío. Y los judíos en ese tiempo despreciaban a aquellos que no eran parte de su pueblo y eran tratados como perrillos. Entonces, Marcos escribió este corto evangelio para el pueblo gentil, es decir, de manera tan especial para nosotros también que somos gentiles. Cuando emplea términos arameos, porque él era de Betsaida y allí hablaban ese idioma, Marcos los tradujo para sus lectores. Veamos algunas traducciones. Por ejemplo, Marcos 3:17. Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, el verso 17. Este es un tema de mucho interés para los que somos seguidores del Señor y para nuestros amigos también, que tenemos la esperanza que muy pronto le conozcan. 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, aquí está la traducción, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Otro, Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi. Aquí está, Marcos se dedicó a traducir del arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y el Señor la resucitó. Que traducido es. Marcos tradujo. Marcos 7:11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a su madre, es Corbán. Aquí está la traducción,
que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, que traducido es del arameo, también del 7, el verso 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Tradujo esa palabra. 15:22. Busquemos en el capítulo 15, el verso 22. Estamos diciendo que Marcos tradujo del arameo. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, subrayen allí, que traducido es lugar de la calavera. Y también 15:34, que traducido es, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz cuando estaba colgado en la cruz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos relata lo que Jesús hizo, más que lo que Jesús dijo. Y por ejemplo, Mateo habla mucho de lo que él dijo e hizo, pero en cambio Marcos más de lo que Jesús hizo que lo que dijo. Por eso decimos que los evangelios son complementarios. Por esto no está el extenso sermón del monte de Mateo 5, 6 y 7, ni tampoco las largas parábolas de Mateo capítulo 13. Eso no lo tenemos nosotros en Marcos, porque el evangelio de Marcos es más corto, es para los gentiles. Marcos fue escrito para una audiencia gentil que vivía en Roma y por la gracia del Señor hoy ha llegado a todos nosotros. Temas históricos y teológicos. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Y vamos a leer esto en Marcos 10. Tengan la bondad de buscar Marcos 10, el verso 45. Marcos 10, 45, que dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos y amigos, qué diferente sería este mundo y qué diferente serían nuestros gobernantes, diferentes serían nuestras naciones si tuviéramos o tuviésemos gobernantes como lo fue el Señor, como Él fue un guía espiritual, un maestro. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si las personas que están en un cargo siempre recordaran esto, y los que le servimos al Señor como pastores de su rebaño, debemos tener siempre presente esto. No nos ha puesto Dios en este honroso cargo para que nos sirvan, sino para servir. No para que nos laven los pies, sino para que nosotros lavemos los pies de nuestros hermanos. Él vino, dice, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Biblia, la palabra del Señor dice que un hombre que ama a su esposa está dispuesto a dar su vida por ella. Esa es la muestra inequívoca del amor de un hombre para con su cónyuge, para con su esposa, que está dispuesto a entregar su vida por amor a ella. Marcos entonces es el evangelio que presenta al Señor Jesucristo como el que sirve, el siervo sufriente. Marcos
se enfoca, se centra más en las obras de Jesús que en sus enseñanzas. Omite los largos discursos de los otros evangelios y también las genealogías. Marcos demostró la humanidad de Cristo con muchísima claridad. Enfatizó las emociones de Cristo. Marcos presenta a Cristo como totalmente Dios y como totalmente hombre. Los otros evangelios también, Mateo, Lucas y Juan. Pero Marcos hace un énfasis especial. Los judíos esperaban al Mesías, pero el mundo gentil no conocía nada, ni conoce nada del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Es Cristo, Jesús, el único Salvador. Jesucristo aquí en la tierra es el único Dios verdadero, el Rey del universo, el Creador del universo que se encarnó. Él tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros. Vino a vivir aquí en medio nuestro. Y Marcos, en su corto evangelio, enfatiza, se enfoca en la humanidad de Cristo. Lo presenta como totalmente hombre y por supuesto también como totalmente Dios. Como decían los autores en el pasado, 100% Dios, 100% hombre. Como hombre, Jesús se identifica con nosotros y como Dios tiene todo poder para salvarnos. Veamos algunas características de Jesús como hombre, veamos su humanidad. Esto hay que revisar. Por eso podemos ir con confianza a Él en los momentos difíciles, porque Él también sufrió. Hermanos y amigos, cuando usted está sufriendo, Cristo nos comprende, porque Él también vivió aquí, en persona, y Él se identifica con nuestro dolor, con nuestra tragedia, con nuestra tristeza, con nuestras angustias y ansiedad. Él se identifica porque también padeció, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Veamos la humanidad de Cristo. Marcos 1:41. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, de un hombre leproso, misericordia, aquí está, su humanidad, extendió la mano como humano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y sanó a este hombre de su lepra. 3:5. Marcos 3:5. Generalmente cuando se habla del enojo de Jesús siempre se da a conocer cuando Él tomó un látigo y echó a los mercaderes del templo porque la casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones. Tomó el látigo en su mano, pero no lo usó. A ninguna persona golpeó, solo lo tomó en su mano. Y dice Marcos 3:5, entonces mirándolos alrededor por la dureza de los que estaban allí, con enojo, el Señor se enojaba con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana, en ese mismo momento. El Señor se enojó por la incredulidad de las personas que estaban allí, y porque el día de reposo Él obraba sanidad para la gente necesitada. Se enojó. Enojarse santamente como Jesús se enojó no es pecaminoso. Cuando los hijos se desobedecen a sus padres, los padres se enojan. Y esto es agradable delante del Señor. El enojo santo no es un enojo lleno de ira, de violencia y agresividad. No, el enojo santo es un enojo pasajero. No es enojo santo cuando
dos cónyuges discuten o pelean, tienen desacuerdos y no se hablan una hora, un día no dialogan y duermen toda la noche enojados, el uno en una cama y el otro en otra cama. Ese enojo no le agrada al Señor. Eso es ira, eso es amargura y eso es pecado. Pero aquí vemos que el Señor se enojó. Se enojó también cuando su casa se había convertido en cueva de ladrones. Él se enojaba y nosotros también nos podemos enojar. Si no cumplimos nuestras promesas para con nuestros hijos, ellos tienen derecho de enojarse. Hermanos, una persona a la que no se le devuelve su dinero a tiempo, en el tiempo pactado, esa persona se enoja y tiene razón para enojarse. Si concertamos una hora y nos tienen esperando allí mucho tiempo, eso puede producir enojo y ese enojo santo es aprobado por Dios. Pero de ninguna manera la persona se queda enemistada. La humanidad de Cristo, Él se enojaba. 6:34. Marcos 6:34. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos como humano, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Compasión. 7:34. Marcos 7:34. Y levantando los ojos al cielo, gimió, rogando para que él sanara a un sordomudo. Gimió y le dijo, Efata, que quiere decir, sea abierto. Y él le devolvió la salud a esta persona enferma. Gimió. El Espíritu Santo de Dios gime cuando nosotros pecamos, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Gime, llora, se duele, se entristece. Dice Pablo, es contristado. 8:12. Tenga la amabilidad. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Gimiendo de dolor, de tristeza, de angustia, viendo a la gente perdida. 9:36. Marcos 9:36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Miren la humanidad del Señor. Y tomándole en sus brazos, les dijo, y tomándole en sus brazos. El Señor tomaba a los niños en su regazo, los abrazaba, los tocaba con amor, con tanto cariño, con tanta pureza, mostrando su humanidad. 9:36. 11:12. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. La humanidad de Cristo. Así como nosotros tenemos hambre de comida, también el Señor experimentó el hambre. Si en estos días hay personas que tienen tan poco y tienen hambre, y su hambre no está siendo saciada, amigos queridos, el Señor Jesús se identifica con ustedes porque Él también experimentó. Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es tener sed. Él sí conoce la tristeza, Él sí experimentó la necesidad, porque Él vivió con lo necesario, estrictamente lo necesario, en la pobreza. Era pobre, ni tenía una piedra como almohada, pero siempre feliz. El Rey del universo, el dueño del universo, tuvo hambre. Y el Señor y su Padre Dios, por supuesto que lo sació. 13:32.
13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, está hablando como humano, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En estos versículos hemos visto la humanidad del Señor. Marcos enfatiza mucho el servicio de Cristo a la gente y queremos nosotros leer de manera especial un pasaje. Marcos 10, 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45. Dice así, de Marcos 10. Mas Jesús llamándolos les dijo, porque estaban allí buscando el primer lugar, sabéis que los que son tenidos por gobernadores o gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya leímos este versículo al comienzo. El Señor Jesucristo vino para servir aquí en la tierra a nosotros. Y hermanos y amigos, nuestra vida aquí en la tierra, que es corta, pasajera y efímera, es para servir a nuestra familia, a la iglesia del Señor, a nuestro prójimo. Una vida de servicio. Bien se dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Servir a los demás. Esto produce gran satisfacción, gran complacencia en nuestra alma. Hay una palabra que se repite muchas veces y es la palabra en griego eutis, que significa acción. Y esta palabra se repite 41 veces en el Evangelio según San Marcos. La traducción para eutis o acción es luego, pronto, muy pronto, al instante, al momento, entonces, inmediatamente y enseguida, enseguida. En Marcos se habla mucho de inmediatamente, enseguida. Y por favor, hermanos, entiéndase que el enseguida de Marcos no tiene que ser como el enseguida ecuatoriano, porque en muchos casos el enseguida ecuatoriano significa nunca. No te preocupes, yo voy enseguida. No te preocupes, yo te pago enseguida. Yo te pago pronto, enseguida. Y ese yo te pago enseguida o pronto puede significar en ecuatoriano nunca. Pero yo les quiero decir que en Marcos enseguida sí significa enseguida, inmediatamente. ¿Por qué? Porque Marcos le pone énfasis que la gente oiga este evangelio y enseguida siga al Señor, enseguida le sirva. Vamos a mirar unos ejemplos. Marcos 1:28. Marcos 1:28 y también el 30. Y muy pronto, dice, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy pronto, enseguida. También el verso 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Vean que el apóstol Pedro tenía esposa y tenía también, por eso tenía suegra. Ella estaba muy grave y el Señor la sanó. Y miren qué pasó. Y enseguida le hablaron de ella. Y enseguida. Y el Señor puso su mano sobre ella también y enseguida la sanó. Enseguida. También el 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente, no mañana,
mañana te pago, yo te aviso. Yo te aviso significa que no va a avisar. Después nos ponemos de acuerdo. Después nos ponemos de acuerdo, aquí en el Ecuador significa que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Enseguida, inmediatamente. Veamos otros ejemplos. 2:2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra inmediatamente, enseguida. Toda persona que se arrepiente tiene que inmediatamente hablar de Cristo, enseguida. Hermanos, triste sería que esta pandemia se termine y nosotros, los discípulos de Cristo, no hemos ganado a una persona para Cristo. No hemos predicado el Evangelio. Tiene que ser enseguida, inmediatamente que se produce la conversión, el arrepentimiento, el discípulo enseguida comienza a hablar de su amor. Miremos también el verso 5 del capítulo 2. El verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y enseguida esa persona fue sanada y también fue salva. 5:2. Estamos en Marcos 5:2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, al que el Señor lo liberó con su poder. Este hombre vino a Jesús, Jesús no lo desechó, enseguida lo liberó. También 5:29. Por favor, 5:29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Esta mujer había gastado todo en los médicos, sufría de flujo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó porque el Señor la sanó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida. Decimos también aquí en el Ecuador, particularmente aquí en la costa, de una, al momento, inmediatamente, no mañana, no yo te aviso, no después nos ponemos de acuerdo, después hablamos. Eso significa nunca. 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Iban de un lugar a otro predicando el Evangelio enseguida, inmediatamente. Y también el verso 54 del capítulo 6. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Enseguida. Hermanos amados, somos parte de una sociedad, de una cultura y de un pueblo que tiende todo a postergar. Tendemos a hacer cosas provisionales para después hacerlas bien, y lo provisional termina siendo algo permanente. Todos tenemos esa debilidad, ese pecado, la tendencia a postergar. El estudiante dice: no, todavía me falta una semana para el examen, mañana estudio. Y el día lunes tiene el examen. Y dice: no, el jueves me dedico todo el día. Y el jueves dice: el día sábado. Y el sábado dice: no, el domingo de mañanita. Y en la mañana dice: no, el domingo en la tarde. Y finalmente el domingo en la noche está revisando el material para dar el examen el día lunes. Y quiere que el Espíritu Santo lo dirija. El Espíritu Santo no dirige a ningún ocioso, sino a las personas que se preparan enseguida, inmediatamente, que lo hacen todo con la necesaria anticipación. Cuando ofendemos a alguien, hermanos, enseguida tenemos que pedir perdón. Cuando nos ofenden, enseguida debemos perdonar en nuestro corazón, inmediatamente. Cuando vemos a un necesitado, enseguida hay que ayudarlo. Cuando
nos ordenan hacer algo, enseguida hay que comenzar a hacer esto que nos encargaron. Cuando una pareja de cónyuges discuten, el hombre y la mujer, enseguida tienen que reconciliarse, inmediatamente, porque si no se hablan o se ponen enemistados una hora, después lo harán un día, después un día y una noche, después un mes, después un año y termina en divorcio. La reconciliación es enseguida, es inmediatamente. Cuando una persona se arrepiente, enseguida tiene que predicar a Jesucristo. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos parte de su iglesia, y Él nos ha repartido dones y talentos, inmediatamente, enseguida tenemos que ponerlos por obra. Hermanos, y cada mes los que tenemos una mensualidad, si recibimos un salario, una ayuda económica, de lo que Dios nos dé cada mes o cada semana o cada 15 días, enseguida tenemos que apartar la parte que es para el gobierno y la parte de Dios, enseguida. Si dejamos para dar después, no damos, es enseguida. Que el Señor nos ayude. Leamos con mucho detenimiento el Evangelio según San Marcos. Y este Evangelio nos insta a hacerlo todo inmediatamente para la gloria de Dios. No postergarlo. Decimos entre nosotros, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. No se debe postergar nada. La salvación no debe ser postergada, amigos queridos. Alguno puede decir, mire pastor, yo mañana pienso arrepentirme, o cuando termine mis estudios de la universidad. ¿Y quién tiene la seguridad de vivir hasta mañana? Este día podemos morir, en esta noche, no sabemos. El arrepentimiento es ahora, es enseguida, es inmediatamente. Hermanos queridos, si hay una amargura, algún enojo, algún pecado en el corazón, hay que confesarlo enseguida, inmediatamente, no postergarlo. No tiene usted la seguridad de vivir hasta mañana. Hoy podemos morir, pero podemos morir a cuentas con Dios. Hay que hacerlo enseguida, pronto, muy pronto, inmediatamente, no postergar. La Biblia dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer cada día, hazlo según tus fuerzas. El sentir que el Señor nos pone a hacer hoy, hagamos hoy. Si hoy nos pone un sentir de ayudar a alguna persona, hagámoslo hoy. Si tenemos el sentir hoy de llamar a un maestro, a una maestra y darles palabras de gratitud por todo lo que nos enseñaron en la escuelita, el colegio o la universidad, enseguida hay que tomar el teléfono y comunicarse con esa persona y decirle las palabras de gratitud que tenemos en nuestro corazón, pero tendemos a postergar. ¿Y cuántas obras valiosas se han dejado de hacer? ¿Cuántos trabajos por postergar? El Evangelio según San Marcos es hacerlo enseguida, un Evangelio para nosotros. Estudiémoslo y hay que obedecerlo, ponerlo por obra y enseñarlo y predicarlo. ¿Qué les parece? Les animo a leer, interpretar, aplicar a sus vidas el Evangelio según San Marcos y les animo a enseñarlo a otros. Hermanos queridos, en sus grupos discipulados, el día domingo hay que estudiar con el grupo, en el grupo de discipulado, Marcos capítulos 1 al 8 y la siguiente semana Marcos capítulos 9 al 16 en el grupo pequeño de discipulado. Muy pronto habrá la oportunidad para las reuniones en físico, pero ahora por este medio que el Señor nos ha dado. El Señor los bendiga y los guarde y vamos a orar a nuestro Dios. Soberano Señor, gracias por este hermoso Evangelio, el segundo, el Evangelio según San Marcos. Tiene tanta riqueza para nosotros.
hacemos bien en estudiarlo, interpretarlo correctamente, obedecerlo para enseñarlo y también para predicarlo. Gracias, Señor, porque tu vida está plasmada en este evangelio. Está aquí lo que tú dijiste, pero más lo que tú hiciste. Ayúdanos, Señor, a seguir imitándote. Nosotros queremos ser siempre tus fieles discípulos, tus seguidores, que cada día nos parezcamos más a ti. Este es nuestro anhelo ferviente. Si alguno tiene que pedir perdón por algo, hermanos queridos, hágalo enseguida. Confiésele al Señor sus pecados inmediatamente. En este momento, dígale: Señor, yo te confieso, este es mi pecado. Y amigos queridos, ustedes que tienen que arrepentirse y convertirse, pídanle al Señor perdón por sus pecados inmediatamente, enseguida, en este mismo instante. Díganle: Señor, lávame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname, límpiame todas mis maldades y dame tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu venga a vivir dentro de mí. Es decir, tú mismo ven a vivir en mi corazón. Hazme una nueva persona, una nueva criatura, para gloria tuya. Gracias porque me has perdonado y me has limpiado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aumenta, Señor, nuestra fe. Ayúdanos para que seamos obedientes, para que nos parezcamos más a ti. Y gracias por los nuevos creyentes, las personas que hoy han tomado la decisión de seguirte a ti y de servir como Cristo sirvió cuando estuvo aquí en la tierra. Esto te rogamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios.